Entonces, para poder aterrizar un poco y saber de qué estamos hablando, porque cuando hablamos de contingencias podemos estar hablando de los últimos 5 años, de los últimos 4 años, de los últimos 2 meses. Estamos hablando de la contingencia que azotó el país en el primer trimestre de este año. Ustedes saben, como expertos en logística, muchos de ustedes acá presentes, muchos proveedores expertos en logística también por el lado de nuestros panelistas aquí, ustedes saben que nosotros en Perú estamos de alguna forma expuestos a muchas contingencias. No es de extrañarnos que de semana en semana, de mes en mes, aparezca alguna contingencia en alguna parte del país, especialmente en el sur del Perú, ¿correcto? Pero la contingencia que se suscitó por todo el caos político que se presentó en nuestro país en los últimos meses del 2022 fue diferente. Representando al sector minero, podría decirles que esta fue una de las peores crisis que hemos experimentado en los últimos años y realmente este tipo de crisis tuvo que sacar el valor que nosotros tenemos dentro de nosotros. Porque no es hacer supply chain de la misma forma tradicional en la que la veníamos haciendo, sino es abrir nuestra mente, trabajar en equipo, apoyarnos en nuestros proveedores, porque de esta, señores, no salíamos solos. Entonces, en esta primera parte del encuentro, lo que quisiéramos es escuchar a nuestros expertos sobre las acciones que ellos tomaron como socios estratégicos y expertos en sus distintos campos, sobre cómo ayudaron a sus clientes, a sus socios, para poder salir adelante. ¿Hay planes de contingencia? Sí. A, B, C. Puede que todos hayan fallado en esa contingencia que fue gravísima. Así que escuchemos primero, Javier, ¿qué tienes para decirnos sobre lo que se tomó? Muchas gracias, Jorge, y gracias al Instituto por esta invitación. Lo primero es que me uno al homenaje a Enrique Alania, a quien tengo el gusto de conocer hace más de 30 años, y creo que es uno de nuestros gurús del área logística. Y curiosamente, con mucha visión, que él siempre la tiene, hace aproximadamente algo más de un año, Antamina lanzó una iniciativa que se llamó Comunidad de Riesgos. Básicamente consistió en que todos los meses invitaban a una empresa proveedora, de los proveedores críticos, a presentar su plan de gestión de riesgos. Esto creo que muestra también cómo Enrique tiene esa tremenda experiencia en ese aspecto y creo que también empezó a ayudar a mover porque ya se venía algo, se presentía que venía algo porque definitivamente desde el momento que asumió el anterior presidente ya el país estaba con mayores riesgos. Otro tema muy importante es que sí creo que las empresas mineras ya han venido trabajando con los proveedores en planes de gestión de riesgos, ¿no? Y también la mayor parte de proveedores tienen sus planes de gestión de riesgos, sus planes de continuidad y sus comités de crisis. Y por supuesto, como tú lo has dicho, Jorge, esta situación que tuvimos en el mes de diciembre y en el mes de enero ha sido la más seria, creo, quizá en los últimos 30 años. Nunca habíamos tenido una situación que haya durado tanto, que fue en 2 fases, de alguna manera. Empezó en diciembre, de ahí hubo una tregua. Había la esperanza de que de repente se muriera esa tregua, pero de ahí volvió a empezar en enero y la situación poco a poco se fue agravando cada vez más, ¿no? En general, en el tema de insumos críticos, que es un área en el cual tengo mi mayor expertise, casi todas las empresas tienen insumos críticos. Pero ¿cuál es la principal característica de los insumos críticos? Son de grandes volúmenes, muchos temas de seguridad y obviamente el transporte se convierte en la principal restricción. Y en estas situaciones, la mayor herramienta de las turbulencias sociales son bloqueo de carreteras. El bloqueo de carreteras poco a poco se fue incrementando gradualmente y cada vez hacía mucho más seria la situación para seguir abasteciendo. Otro aspecto importante es que creo que siempre han trabajado las empresas mineras son sus stocks de seguridad. Y yo creo que estos stocks de seguridad permitieron que de alguna manera ha sido parte de que pudieran seguir operando dentro de esta coyuntura tan grave que de alguna manera se presentó y que se fue agravando poco a poco, ¿no?
Una característica en la mayor parte de empresas, que especialmente los que transportan insumos críticos, fue que se tomó como ventana o oportunidad para hacer el transporte la noche. Y creo que todos nos tuvimos que adaptar a que en la noche se empezara a transportar estos insumos críticos. Que recuerden que en explosivos, combustibles, reactivos químicos, se requieren muchos camiones. Los volúmenes son grandes. Entonces, hacerlo en la noche ya presentaba una gran restricción y también un gran reto para las empresas mineras para recibirlos en la noche, ¿no? Entonces, se cambió de la noche a la mañana toda la logística, ¿no? El segundo tema es el tema de las empresas de transporte. Definitivamente creo que ellos tenían que tener una gran flexibilidad frente a lo que se podía presentar. Recuerden que los bloqueos aparecían en un lado, desaparecían en otro lado y no era algo común. Entonces, no solamente la comunicación era muy importante, pero tener unidades de transportes en distintas partes, eso fue una herramienta muy, muy interesante para los distintos proveedores. Y más allá, digamos, hay un tema que definitivamente el sector transporte es uno de los que recibe la mayor presión en este tipo de circunstancias. Creo que en la medida que iba pasando los días, llegó un momento que todo se paralizó. Ya no hubo ni transporte en la noche, porque realmente los bloqueos y las amenazas violentas estaban cada vez más graves. Y ahí funcionaron los stocks de seguridad. Por otro lado, las rutas alternativas fueron algo también adicional, pero recuerden que se bloqueaba por un lado y se bloqueaba. Ha llegado un momento que las empresas proveedores de transporte, de insumos críticos, mejor dicho, ya tuvieron que recurrir a algunas alternativas de importación, sea por vía de barco o sea por vía terrestre. Las empresas que proveen repuestos, por ejemplo, sí tuvieron un poco más de flexibilidad porque algunos repuestos se pueden transportar por avión. Ha habido algunas empresas que lograron usar el cabotaje. La gran desventaja del cabotaje es que es muy costoso, pero en estas circunstancias hay que hacerlo. Y no necesariamente se cubre, digamos, todo el cabotaje, porque de alguna manera necesita un balance de carga pesada y carga ligera, ¿no? Y así poco a poco fue sucediendo. Yo creo que las 2 últimas semanas del mes de enero fue cuando prácticamente todo estaba paralizado y curiosamente y de alguna manera hubieran muchas alternativas, comunicación, tácticas para que se pudieran llegar estos insumos críticos a las distintas empresas mineras. Recuerden que están ubicadas en distintos sitios. Los transportes de las comunidades jugaron un rol muy importante porque estos tienen las ventajas de que conocen más a sus comunidades y especialmente en el corredor minero tuvieron esa ventaja. De alguna manera, por pertenecer a la comunidad, se comunican mejor o les permiten pasar, lo cual es una experiencia muy interesante. Y creo que el otro punto muy importante, digamos, en este tema es que de alguna manera con los distintos clientes la comunicación también se transformó. Entonces, pero ese es un tema que acá lo van a hablar Juan, y creo que ese es lo que a mí me compete por esta primera ronda. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Y Pedro, ¿tú qué nos tienes que decir desde tu campo de expertise? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación del instituto. Complementando lo que Javier ha comentado, sí, efectivamente fue un reto muy grande operar y coberturar servicios en situaciones extremas, pero sobre todo asegurando que el patrimonio principal, que son nuestra gente, nuestros equipos de trabajo, lo hagan con la debida protección, ¿no? Lograr la cobertura y a su vez garantizar de alguna manera que la gente que trabaja con nosotros llegue sana y salva a su destino, ¿no? Eso fue un gran reto y creo que nos va a dejar lecciones que las vamos a tocar más adelante, ¿no? Otro punto importante que también hemos comentado bastante son las comunicaciones, ¿no? Situaciones de este tipo
las comunicaciones toman un rol vital, ¿no? Y se arman equipos de comunicaciones, centros de operaciones, que todos se conjugan para tratar de sacar adelante el tema, tener información en tiempo real y separando también la información. Hay información que venía también, que era información sesgada, información creada para generar pánico, para generar zozobra. Entonces había que confirmar fuentes de información, etcétera, y eso se compartió y fue, creo, una buena práctica, ¿no? que se utilizó en ese momento. Y desde el punto de vista un poquito más ya del ámbito de seguridad, los sistemas electrónicos instalados en todos los lugares que correspondan a las operaciones jugaron un rol muy importante, ¿no? Para una identificación. Obviamente esos sistemas tienen que estar operativos para que en el momento que se necesitan entren a utilizarse y sacarle el máximo provecho, ¿no? Y algo transversal, diría yo, que creo que en todos los casos, y lo hemos comentado muchas veces en las reuniones previas, es que el tema más importante es la relación estratégica entre proveedores y clientes para tener una adecuada coordinación, los apoyos, la flexibilidad que debe haber en situaciones extraordinarias, pues son situaciones extraordinarias y que tenemos que trabajar juntos para resolverlas, ¿no? Creo que ahí está el gran punto de encuentro de todos, ¿no? Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Y ahí hay un tema muy clave, la coordinación, ¿correcto? Y Juan, difícil desafío el de coordinar en una cadena de servicios con perecederos en el medio. Cuéntanos cómo pudimos apoyar a nuestros clientes. Gracias, Jorge, por el pase y gracias al Instituto por permitirnos participar. Lo acabas de decir y lo mencionaba Pedro, la información para nosotros fue clave. ¿Por qué? Porque en una cadena de suministro con 40 sitios diferentes, en una zona tan convulsionada como fue la zona sur del país, lo primero que debíamos hacer era asegurar el conocimiento de toda la cadena de suministro para cada uno de los diferentes sitios y clientes, entender por dónde debíamos ir, cuánto nos iba a tomar y qué zonas estaban con posibilidad o que luego se materializó que sean bloqueadas. Al entender esto, lo primero que hicimos o buscamos hacer fue buscar de descentralizar nuestros inventarios. Contamos con un muy buen socio estratégico por el lado logístico que nos permitió repartir, si vale el término, los inventarios en diversos puntos intermedios para luego tratar de llegar o que la distancia que tengamos hacia las operaciones finales, tratar de poder acortarla de alguna forma. Sin embargo, al final nos encontramos con que funcionó hasta cierta medida, pero luego teníamos el último tramo que era el que presentaba los problemas. Tuvimos que conjugar eso entonces con mucha información en tiempo real, información que tenía que ser corroborada, pero también información propia de nuestros sistemas, información propia de nuestros clientes, para poder asegurar que ese cálculo en el consumo real de los materiales y los insumos que teníamos y esos inventarios que teníamos en campo nos permitieran saber para cuántos días teníamos insumos y materiales. Y luego entonces tener esta coordinación y esta comunicación muy cercana con los clientes para poderles explicar a qué nos estábamos enfrentando. Sin esa coordinación y sin esa comunicación y ese soporte que también tuvimos de parte de los clientes, la historia pudo haber sido muy diferente, porque no puedes continuar con el mismo nivel y calidad de servicio sabiendo que tienes insumos para X días, según tu plan de suministro. Ahora, hablamos de insumos, pero no olvidemos que los servicios que nosotros prestamos, como decía Pedro, también se hacen a través de personas. Y no solamente teníamos que programar el envío de materiales e insumos, sino también teníamos que programar los relevos del personal, la subida y la bajada del personal. Y poder comunicarle a nuestra gente que por su propia seguridad no iban a poder salir de la operación y que los íbamos a tener quién sabe cuántos días más brindando servicios con fuera de tiempo, sin descanso o descansando en la operación, pero preocupados por su familia y por lo que estaba pasando en sus casas y en sus comunidades también. Esa parte es clave. No, los insumos los podemos recuperar, pero la calidad de vida de nuestras personas no. Entonces, ese es el cierre de la información y de cómo
trabajar muy de la mano con nuestros socios para poder entender a qué nos estábamos enfrentando y luego buscar las formas de minimizar cualquier riesgo en el camino, ¿no? Implementamos, por ejemplo, almacenes temporales donde desviábamos los camiones para que no esperen en la ruta y no exponer a no la mercadería, no exponer a los choferes que ya transportan la mercadería y los ayudantes que van con los choferes. Entonces salte de la ruta, busca el almacén tal que hemos contratado en tal ciudad intermedia para que no solo la mercadería, sino tú como persona estén adecuadamente resguardados. Y esa es la parte más importante, de cuidar a las personas. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Y ese punto de las personas también es una variable muy importante que a veces es dejada de lado, porque muchas veces los clientes mineros se enfocan en lo que es la continuidad operacional y operar a cualquier costo. Pero en este tipo de situaciones es cuando nuestro propósito, nuestros valores, nuestra escala de seguridad es donde tiene que entrar a brillar más que cuando estamos en situaciones normales. Y tú, Jean Flavio, tienes mucha experiencia en este tema de las personas. A tus clientes les manejas aspectos cores del tema. ¿Cómo manejaste esta situación? Sí. Muchas gracias, Jorge, al Instituto también por la invitación. Como bien dice, somos finalmente un negocio principalmente de personas. Y yo lo que quisiera resaltar es la necesidad de tener una integración y una coordinación muy cercana con el cliente, sobre todo en situaciones como esta. Cuando tienes una crisis tan grande, donde el diseñar e implementar estrategias que funcionen de forma efectiva y que además se actúe con sentido de urgencia, se torna vital. Y nosotros, en ese caso, lo que quiero resaltar son un par de situaciones que se dieron. La primera, con el cliente, rápidamente decidimos diseñar una estrategia que estuviera alineada. Y en esa estrategia surgieron dos aspectos fundamentales. El primero era que las personas iban a ser el principal activo que íbamos a cuidar. Y ante ello tomamos la decisión en conjunto de desmovilizar a todo el personal, dejar solamente al personal de emergencia y hacerlo de una manera lo más segura posible. La segunda prioridad ya era cómo retornamos a operar apenas tengamos condiciones, ya sea porque las condiciones se daban porque el gobierno lograba generarlas o porque nosotros lográbamos generar esas condiciones. Entonces, el tener una estrategia clara y alineada con el cliente es vital. Y la única forma de hacerlo es coordinándolo bien de cerca. Una vez que ya tienes la estrategia, de ahí ya pasas al lado de la acción. Entonces, cuando pasas al lado de la acción y empiezas ya a diseñar planes de acción y empiezas a buscar las herramientas para poder monitorearlos, se torna también urgente el de poder revisitar esos planes y poder enmendarlos en tiempo real. Y para ello participamos muy de la mano con el cliente, inclusive participamos en comités de crisis, tanto a nivel operativo como a nivel estratégico, porque esta crisis en particular requería de mucha colaboración y además de compartir mucha inteligencia. En nuestro caso principal, el cuello de botella, como ya han dicho todos, ha sido la parte logística. Y la parte logística o la cadena de abastecimiento no era algo que simplemente se apagaba o se prendía. Se prendía por partes, por horarios, dependía de quién estaba en el piquete. Entonces, la necesidad de compartir esa inteligencia entre clientes y operadores y proveedores y hacerlo en tiempo virtual, real, era imprescindible. Y por ello esa colaboración fue fundamental. Perfecto, muchísimas gracias, Jean Flavio. Y para todo el panel, todas estas acciones que se tomaron 6 meses después, 5 meses después de que pasamos toda esta contingencia, podría generarles a ustedes la percepción de que teníamos las cosas bajo control, ¿correcto? Cuando uno escucha hablar a Javier, escucha hablar a Juan, a Pedro, a Jean Flavio, expertos en sus campos, con todos los años de experiencia de sus equipos también, uno podría pensar, pero acá no pasó nada. Acá todos estábamos listos para la contingencia y simplemente la continuidad operacional era un hecho con tanta experiencia. Pero les aseguro que no fue así. Por eso es que empezamos esta segunda parte de este conversatorio con las lecciones aprendidas. Porque les aseguro que todas estas cosas que se plasman ahora en frío, otra cosa es muy distinta hacerlas en caliente,
con la comunidad por aquí, con el bloqueo por allá, con la amenaza a nuestros trabajadores, a nuestros contratistas, a nuestros choferes por allá. Y yo les aseguro que si ponen atención a esta segunda parte del conversatorio, van a recibir muy buenas lecciones aprendidas de cosas que pudimos hacer mejor como sector para que nos preparemos para las futuras contingencias, que tratando de ser un pesimista triste, van a aparecer, ¿correcto? Y en ese sentido, Javi, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la logística, del transporte, ¿qué crees que pudimos hacer mejor? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que tú en toda tu experiencia sacas de todos estos eventos? Bueno, lo primero es que coincido contigo que es como que casi estuviéramos viviendo en una permanente situación de crisis. Siempre están apareciendo y aparentemente el mundo se encamina a vivir en un estado de crisis por distintas razones, sean sociopolíticas, geopolíticas, temas ambientales, catástrofes que ocurren. Entonces, cuando nosotros hacemos un plan de gestión de riesgos, obviamente mapeamos los riesgos identificados. Y lo que ocurre cuando viene la situación real es que no todos los riesgos están identificados. Y bueno, de esta experiencia ya aprendimos, ¿no? Aprendimos qué riesgos no identificamos y pudimos haberlos implementado con anterioridad. Yo diría que esa es una de las lecciones fuertes. La segunda lección fuerte es que los planes de contingencia funcionan mejor si se han testeado antes. Yo creo que esa parte es crítica. Es un costo adicional para las empresas testear los planes de contingencia. Generalmente un plan de contingencia va a generar un mayor costo, pero creo que ya dentro de las propias empresas deberíamos manejar un presupuesto de gestión de riesgos que no solamente sea un gasto OPEX, sino que sea un gasto, un CAPEX. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, es como los sistemas de incendio que tenemos, ¿no? Casi nunca los vamos a usar, pero el momento que tengamos la oportunidad nos va a salvar de una catástrofe, ¿no? Eso con respecto a los planes de riesgo. El segundo tema que creo que es muy interesante como lección aprendida es que tenemos varias oportunidades de articulación. La primera, creo que tenemos que empezar a trabajar en articular también a nivel de proveedores del sector minero. Yo creo que existen oportunidades. Nosotros que pertenecemos al Comité de Proveedores de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ya hemos estado conversando al respecto y creo que vamos a tener que tomar algunas iniciativas que bajo una situación de crisis podamos afrontar mejor y de manera mucho más colaborativa y menos costosa implementar esos planes de contingencia. Eso es por un lado. La tercera oportunidad que yo veo es entre proveedores y nuestros clientes, es decir, el sector minero. Yo creo que podemos articular un poco más nuestros planes de riesgos, pero eso no hay que hacerlo cuando ocurra la crisis, previamente. Creo que muchas veces el tiempo, el día a día nos gana, pero si dedicamos por lo menos un día al año a ver cómo articulamos nuestros planes de gestión de riesgos, nuestros planes de continuidad, nos van a dar oportunidades o nos va a permitir identificar algunos riesgos que no los hayamos tenido en el pasado y que sí los visualicemos, ¿no? Y por último, tratar de tomar las ventajas que tenemos, por ejemplo, sea con los gremios, asociaciones. Los gremios en general tienen ya algunos planes de contingencias, están bien implementados. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, para temas del niño ya tienen hasta bombas, ya tienen personas capacitadas que pudieran operar ese tipo de equipos, movilizarse, porque muchas veces son las cosas que uno no toma en consideración. Entonces, por ahí creo que los gremios y las asociaciones tenemos alternativas ahí. Un ejemplo que un poco que está relacionado, no está relacionado directamente con nosotros, pero sí, digamos, nos impacta, es en la Cámara de Comercio de Arequipa. Articuló muy bien sus esfuerzos para focalizar dónde estaban los bloqueos de carreteras y dónde se necesitaba un apoyo de seguridad policial de manera que se desbloquearan las carreteras o
se brindara mucho mayor seguridad en ciertas zonas, porque obviamente en Arequipa hubo algunas empresas que tuvieron que parar sus operaciones porque estaban amenazadas de ser incendiadas o de ser atacadas, ¿no? Y pudo articular muy bien esos esfuerzos, no solamente comunicando, sino también que se apoyó la logística de la policía, porque obviamente en estas situaciones de crisis el gobierno no tiene una reacción tan rápida como lo puede tener el sector privado. Y obviamente, para que ustedes tengan una idea, movilizar a 150 policías a un lugar donde tiene una comisaría donde solamente hay 20 policías, de la noche a la mañana necesita una logística de baños, de comedores, de mayor alimentación, y creo que en esa parte la Cámara de Comercio hizo una excelente labor en la última crisis. Esa es parte de las lecciones aprendidas que yo quiero compartir. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Y efectivamente, justo en la primera parte de toda esta tarde estábamos hablando de Glencore, Freeport, el tema de los derechos humanos, el tema de ser responsable con nuestra gente, de hacer valer nuestros valores, y la seguridad es uno de esos valores, ¿verdad, Pedro? Pero no siempre las cosas salen como uno las planifica. La seguridad a veces se ve impactada y nosotros como líderes tenemos que hacer primar esa seguridad por encima de la continuidad operacional. ¿Es difícil? Quiero ser real con ustedes, es difícil, ¿correcto? Pero Pedro, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, los planes de emergencia cambian todo el tiempo. La matriz de riesgos cambió. La matriz de riesgos que uno hace antes de un evento extraordinario es una, después del evento extraordinario totalmente distinta, ¿no? Eso significa que tenemos que mitigar esos riesgos de otra manera, ¿no? Y ahí vienen todos los planes digamos, que continúan, ¿no? Asegurar la continuidad operativa también implica tener la tecnología ad hoc para cada caso lista, ¿no? Bien mantenida. Es probable que esa nueva matriz de riesgos nos lleve a tomar otras decisiones en términos de tecnología. Tecnología que es la que nos permite tener una reacción inmediata, una detección inmediata, lo que es primero, ¿no? Y obviamente esa tecnología también ha servido muchas veces para demostrar lo que ha sucedido y tomar las acciones correctivas con las instancias pertinentes, ¿no? El tema del entrenamiento, yo diría entrenamiento, 3 veces entrenamiento, brigadas, digamos, brigadas de primera respuesta, simulacros, comités de emergencia, guiones de perifoneo en instalaciones muy grandes, se usa mucho el perifoneo, y el perifoneo hay que entrenarlo para distintas situaciones y ayuda muchísimo para conducir un poco las cosas cuando uno tiene visibilidad desde un centro, digamos, de control o de comando, por decirlo de una manera más de seguridad, ¿no? También hablando un poco de seguridad, los anillos de seguridad. Tenemos distintos anillos de seguridad que son de alguna manera retardantes necesarios para que venga una reacción. Pero con esa visibilidad estratégica que debemos de tener, si esa reacción no va a llegar, tenemos que saber evacuar, ¿no? Entonces, todos estos elementos se tienen que entrenar. No es fácil intervenir en una situación extraordinaria porque no sabemos cómo se va a presentar. Ojalá que ese pesimismo que tú has mencionado no sea tal, pero si se tiene que dar, estar muy preparado, ¿no? Y las comunicaciones. El tema de las comunicaciones, no tantos esfuerzos de repente que se han hecho de manera muy coordinada entre los distintos contratos, stakeholders, sino algo más gremial, como se ha comentado, porque sería más eficiente y sería más completo. Tendríamos más información que podría ser útil para tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Y por último diría yo un tema de digitalización, ¿no? La digitalización orientada a la seguridad, es decir, hay mucha información que se está trabajando que tiene que ser adecuadamente estructurada, estadística, que nos permita ser de alguna manera algo predictivos, ¿no? Algo predictivos, ¿no? Yo creo que ahí hay también otra oportunidad y es lo que siempre se trata de hacer con toda la información que ya tenemos, ¿no? Es una vista más de seguridad, pero que espero complementando un poco lo que ya Javier ha comentado, ¿no? No, perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Y ahondando más en el tema de las personas,
O sea, es muy importante que quede bien claro el tema de las personas como nuestro principal valor. Y Juan, tú dijiste al inicio de este conversatorio que nunca se puede hacer suficiente por la seguridad de nuestras personas. ¿Qué lecciones aprendidas tú le puedes compartir a esta distinguida audiencia? Yo, cuando preparábamos este encuentro, Jorge, hablábamos y yo les mencionaba que en nuestra empresa lo que definimos fue que no queríamos héroes, ¿no? Y eso era el lema que pusimos en ese momento, fue no queremos héroes, no queremos que nadie tome un riesgo que no sea un riesgo innecesario o se ponga en riesgo de forma innecesaria. Eso es clave porque, lo mencionaba hace un minuto, el valor de las mercaderías, el valor de los insumos se recupera. Un camión de mercadería, si alguien lo toma, lo saquea, no importa. La instrucción que nosotros bajamos hacia nuestros socios estratégicos, hacia los transportistas fue esa, fue entreguen. Si es que se van a ver amenazados, ustedes entreguen la llave, pónganse a buen recaudo, porque luego nos arreglaremos con el seguro, veremos qué hacemos. Pero la vida de ustedes no tiene precio y la vida de las personas no tiene precio. Entonces, en ese sentido, lo que nos aseguramos fue que esta instrucción esta instrucción baje a todos los niveles de la organización para que todo aquel que tenga que tomar una decisión lo haga conscientemente sabiendo de que no debía poner en riesgo a la gente y que tuviera el empoderamiento suficiente como para poder tomar una decisión sin poner en riesgo a su equipo de operaciones o a su proveedor. Entonces, en ese sentido es clave y lo que decía Pedro es saber qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Y ahí entras en el segundo aprendizaje, que es, tienes que esperar lo peor, o planear para lo peor y esperar lo mejor. Ahí tenemos que ser, como decías tú, pesimistas tristes, ¿no? Y esperar que esto no se va a arreglar en el corto plazo y por ende tienes que incrementar tus inventarios, ver rutas alternativas, hablar con el cliente, comunicarle que vamos a tener que empezar con un menú de contingencia o con un menú de emergencia, porque sí, tenemos inventario en el campo, pero no sabemos cuándo lo vamos a poder reponer. Entonces, el esperar lo peor, o el planear para lo peor, pero esperar lo mejor, es la mejor forma de asegurarte de que tengas la suficiente cobertura para este caso, ¿no? Y finalmente, en ese sentido también, empieza a aflorar la creatividad de los equipos, ¿no? Cuando tienes un camión de congelados parado en una ruta en La Joya por 4 días y ves que el combustible se empieza a acabar y ese motor y ese compresor tiene que seguir caminando, pues la noche es tu mejor amiga, como decía Javier, y las motos se convierten en tu vehículo principal para poder, por ejemplo, llevarle combustible y poderle poner combustible nuevamente al camión. O cuando un camión que está parado por X tiempo se malogran porque terminan afectándose las máquinas y los motores, pues tienes que traer otro y ponerlo, ¿no?, de atrás, como decíamos, ¿no?, poto con poto para poder transportar la mercadería, ¿no? La creatividad empieza a aflorar y tienes que empezar a buscar esas soluciones que te permitan no romper la cadena de suministro, pero siempre con ese factor de seguridad en personas y humano que no puedes arriesgar. Entonces, no hacer y no tomar ninguna decisión que arriesgue personas. Eso fue lo principal. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Y justo hablando de lo que es la comunicación, enfocándonos nuevamente en la persona, el tema de la articulación, quizás, Jean Flavio, el panel se beneficie de esos tips que tú tienes de cómo articular con proveedores locales y benefícianos, por favor, con la experiencia que tú tuviste. Seguro, seguro. Lo primero que aprendimos es que, y esto puede ir en contra de todo lo que nos enseñaron en la universidad y lo que hemos hecho en nuestra vida profesional, pero que es que tener holguras y entender que la flexibilidad vale más que una cadena de abastecimiento optimizada justo a tiempo, es hoy día lo que mejor funciona, ¿no? Y todos nosotros creo que hemos crecido buscando siempre optimizar, ajustar, hacerlo lo más preciso posible. Y en este caso, por ejemplo, tener la capacidad de poder mover tus stocks de seguridad en función del contexto que uno está viviendo.
el de poder tener rutas alternas, por más que sean algunas de ellas hasta en algunos casos antieconómicas o más costosas. El de poder tener almacenes temporales en ciudades aledañas, lo que significa que vas a tener stocks que no vas a necesariamente a movilizar. Ese tipo de conceptos se vuelven cada vez más valiosos y el gran reto es cómo los incorporas dentro de tus estructuras, dentro de tus costeos, porque están acá para quedarse, ¿no? Lo segundo, yendo un poco a tu punto, Jorge, es nadie mejor que un actor local para poder manejarse en una situación como esta, ¿no? Y por ende se vuelve vital el de tener también esas sociedades con actores locales, sobre todo proveedores, porque en situaciones de conmoción social alta, ellos tienen relaciones especiales que les permiten navegar de una mejor manera y de una manera inclusive más segura ante situaciones como las que nos tocó vivir a comienzo de este año, ¿no? Pero lo tercero que también quiero resaltar, y esto sí es algo que la verdad doy fe y doy gracias que se hizo bastante bien, y particularmente el cliente lo hizo muy bien, es que tener una buena y valorada relación con tus trabajadores y tus proveedores locales se vuelve vital, ¿no? Si el trabajador y el proveedor local valora trabajar con uno, entonces van a proteger, obviamente, su trabajo. En nuestro caso, por lo menos en el punto más álgido de la crisis, tuvimos, y esto lo menciono porque lo mencionó nuestro cliente ayer, tuvimos alrededor de 800 comuneros de muy lejos de la zona de influencia yendo a tomar la mina. Y lo que nos protegió a todos en ese momento fue justamente esta relación valorada que se había construido con las comunidades cercanas a la operación, de la cual nosotros somos los principales empleadores y además los principales consumidores de los bienes que proveen. Perfecto, muchas gracias, Gianflavio. Y quizás es muy importante, dado que todas estas lecciones aprendidas nos dejan una hoja de ruta que tenemos que implementar juntos. Quisiera que cada uno de ustedes, por favor, Javier, Pedro, Juan, Gianflavio, piensen en un takeaway, algo que esta distinguida audiencia se pueda llevar como beneficio de toda la expertise que ustedes puedan tener, resumiéndolo muy brevemente, ¿ok? Pero no quiero ser traicionero con esta pregunta sorpresa. Yo quisiera primero hacer una reflexión de lo que es el sector minero. Y el sector minero tiene muchas cosas que aprender, porque estas contingencias no podemos simplemente decir, Javier, Pedro, Juan, Gianflavio, resuélvanme el problema. Y a veces, y acá estamos para decir las cosas como son, ¿correcto? Porque no podemos engañarnos, y acá es donde quiero pasar nuevamente a la frase de ser un pesimista alegre, si no Enrique me va a hacer bullying a la salida de este conversatorio. Pero nosotros como sector minero tenemos muchas cosas que aprender. En situaciones normales somos soberbios. Todas las empresas mineras son soberbias, somos grandes, manejamos grandes capitales, manejamos grandes recursos. Y en una situación normal puede que ese apalancamiento nos ayude a obtener beneficio. Pero ¿saben qué pasa? Y esta es mi reflexión muy personal cuando llegamos a estas situaciones de contingencia. Empezamos a hacer valer el tamaño de nuestros assets sobre el tamaño de los assets de otras corporaciones. ¿Y qué pasa en estas situaciones de contingencia? Empezamos a competir por recursos. ¿Y qué pasa cuando las mineras del sur compiten por los mismos recursos? Alguien se queda sin recursos, porque los recursos son finitos. ¿Qué tan difícil podría ser? Me imagino que sí debe ser muy difícil, pero no imposible, y acá es donde entra lo de pesimista alegre. Si todas las mineras del sur del Perú se articularan para proteger ese corredor minero, alguien me soltó una idea en ese momento, y si todas de alguna forma contribuyeran y articularan sus esfuerzos para que todos los proveedores, todos los transportistas de ese famoso corredor minero del sur, que siempre está impactado por contingencias, esté permanentemente vigilado, resguardado, con equipos de primera respuesta cada 50 kilómetros, cada 100 kilómetros, particularmente no lo veo imposible, pero sí requiere
mucha humildad, requiere mucha coordinación y requiere mucha comunicación, porque las empresas mineras no estamos hablando. Acá es lo de pesimista. ¿Pero podemos empezar a hablar? Sí, podemos empezar a hablar. ¿Y tenemos que esperar a que se presente una contingencia para que yo llame a Ángel, para que llame a Sebastián, para ver qué estamos haciendo? No. ¿Debemos prepararnos? Sí, porque estamos en un nuevo status quo. ¿Este status quo va a cambiar? No lo sé. Pero es mejor estar preparado y nunca tener que activar esto que no estar preparado y tener que activarlo. Entonces, Javi, ¿cuál es tu takeaway para esta audiencia? Ya, lo primero es que te agradezco mucho que nos digas expertos, pero al final, después de la crisis que pasó, todos de alguna manera somos expertos en gestión de riesgos. Y, mi takeaway es que este tipo de situaciones, creo que para verlo desde la perspectiva humana, tenemos que identificar que los grupos que originan estas turbulencias políticas básicamente están orientados a generar violencia y al final de todo lo que ellos quieren crear es miedo. Y ese miedo nos crea estrés. Y cuando esta situación de crisis, por supuesto, todos nosotros tratando de cumplir nuestra responsabilidad, también nos metemos dentro de ese estrés. Pero creo que es muy importante mantener la calma dentro de ese estrés. Yo sé que en estas situaciones las áreas de logística, tanto del sector minero como de nosotros, trabajan las 24 horas del día y realmente hacen un sobreesfuerzo humano, ¿no? Pero eso finalmente crea estrés. Y hay que, como siempre, como lo ha dicho Juan, al final tenemos que valorar y tratar de mantener la calma sin generar mucho estrés, ¿ya? Para evitar no solamente que se quiebre, sino que lo que hagamos valga la pena. Valió la pena. Fue un esfuerzo que finalmente vale la pena. Entonces, que no nos decepcionó ni a una parte ni a la otra. Pero inclusive tenemos que ir un poco más allá. Que no les decepcione a los otros stakeholders. Especialmente, y yo particularmente, estas crisis donde baja mucho más este estrés son a dos comunidades. Uno son los choferes de transporte. O sea, yo creo que tenemos que hacer algo en las prácticas de los choferes de transporte. De alguna manera, imagínense un chofer que está bloqueado en la carretera 4 días, señores, que básicamente vive en su cabina. Tenemos que empezar a hacer algo. Y la otra comunidad que no la tenemos identificada quizá como un stakeholder directo es la policía, señores. La policía es clave para protegernos a nivel individual, a nivel de empresas y a nivel de todos. Imagínense el estrés que la policía recibe cuando... Y les digo esto porque en esta última crisis, en algún momento estuvimos en contacto con algunas comisarías y las comisarías estaban desesperadas. O sea, estaban de miedo. Nos pedían a nosotros que hablemos con el Ministerio del Interior para que manden refuerzos. Y realmente creo que necesitamos también apoyar en esos momentos a estas comunidades. ¿Y qué nos va a brindar al final? Mejorar la reputación del ecosistema minero. Cuando uno hace cosas en momentos de crisis, en momentos difíciles, es cuando más se valora. Entonces, no olvidemos a esos otros stakeholders que son importantes. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Pedro, ¿cómo resumirías el takeaway para la audiencia? Este no está programado, o sea que vamos a esperar que salga bien. Sí, yo creo que hay que ver que la crisis no ha terminado. Hay que pensar de esa manera, porque la crisis termina cuando suceda una nueva crisis, primero. Segundo, la crisis tiene que terminar cuando se cierre todos los eventos relacionados a la crisis que no han terminado. Hay total visibilidad de lo que ha pasado, pero no ha habido la corrección que tiene que haber y vendrá la siguiente crisis y actuaremos de la medida preventiva como hemos hablado. Hay lecciones globales, hay lecciones del corredor seguro de Rotterdam, del puerto de Rotterdam, que habían pérdidas tremendas, ¿no? Y que se organizó, bueno, el Estado nombró un SAR de la seguridad y hicieron un corredor seguro, 0 pérdidas, cuando habían pérdidas tremendas.
safety parkings para que todos los vehículos se cuadren, cámaras en todo el trayecto y se llegó a pérdida cero, ¿no? Imaginemos algo así para hacerlo en Gambetta, pues, ¿no? Porque todos los corredores logísticos de Gambetta, imaginemos hacer algo así, pues, que sería todo un reto, ¿no? Igual, como te has dicho, de repente en el sur, ¿no? Pero bueno, ahí hay que articular seguramente mucho al sector privado para lograrlo, ¿no? Entonces creo que sí, pues hay todavía mucho pan por rebanar, ¿no? Hay que estar preparados, Pedro. Juan, por tu lado. Estar preparados porque, como dice Pedro, la siguiente crisis está a la vuelta de la esquina. Hoy día estamos a puertas de un niño costero y un niño oceánico que nos va a tocar la puerta en 2, 3 semanas, no sabemos cuándo. Y para eso nosotros ya nos estamos preparando, ya tenemos que anticipar la siguiente crisis y estar listos para reaccionar ante esa siguiente crisis. Eso fue lo que aprendimos. Al estar preparados, pues a poder capear y reaccionar rápidamente ante los eventos que se iban dando a medida que iban pasando, ¿no? Pero yo creo que lo principal que aprendimos también y que me llevo de esto es que no estamos solos en esto. Los proveedores no estamos solos. Tenemos primero a nuestros clientes, nos debemos a ellos y nuestros clientes fueron muy comprensivos en la situación que todos estábamos pasando. Entonces, lo primero que me llamó y me marcó mucho fue eso, la comprensión de parte de todos nuestros clientes de esta vamos a salir todos juntos y el apoyo está. No estamos solos porque no somos los únicos proveedores y hay todo un grupo de proveedores y ahí le tomo la palabra a Javier, tenemos que empezar a hablarnos más porque esta situación la pasamos todos a la vez y cada uno de nosotros buscó tratar de solucionar de la mejor manera que podía, pero de forma individual. Y unirnos como proveedores a enfrentar la misma crisis nos hace más fuertes y nos puede ayudar a salir. Y no estamos solos, porque en nuestro caso tenemos 7.000 personas, 7.000 familias que dependen de nosotros y que créeme que todos le pusieron el hombro al tema. Todos nuestros empleados se comieron el pleito, y fueron los que estaban en primera línea para entender lo que estábamos pasando como compañía, para apoyarnos día a día y para trabajar día, noche, sábado, domingo, feriados, para sacar adelante la operación. Y eso también nos llena de muchísima satisfacción, pensar que las personas que componen nuestras empresas, creo que hablo por todos, están ahí al pie de la línea para poder soportar el negocio en el cual ellos también creen, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Siempre con optimismo. Creo que esa es una palabra que no puede estar ajena a este conversatorio. Y Gianflavio, para cerrar, ¿qué opinión le das al panel? Por mi lado, yo diría tener claras las prioridades, no solamente durante la crisis, pero sobre todo antes y después, ¿no? Tener un propósito claro y realmente vivirlo antes, durante y después. Entendiendo que además tenemos el privilegio de ser partícipes de la industria, que es el motor de este país y que tiene la capacidad de generar el bienestar que tanto requiere el Perú, ¿no? Y además entendiendo que finalmente las crisis son un reflejo de la falta de bienestar que está sintiendo la población y de la cual nosotros podemos tener un rol tan importante. Y lo segundo, que quiero tomar un poco las palabras que tú decías, es tener la humildad de escuchar y de entender que la solución no la vamos a tener necesariamente cada uno de forma aislada. Para eso están sus socios estratégicos, los proveedores, sus distintos stakeholders, y que definitivamente en conjunto, como justo decía Juan, podemos construir una solución mucho mejor, mucho más rica y que genere mucho mayor bienestar para todos. Muchísimas gracias, Gianflavio. Y efectivamente, tienen a personas que con muchos años de experiencia, cada uno experto en su respectivo rubro, diciéndoles en este momento que las cosas pueden estar mejor, que hay lecciones aprendidas que tenemos que implementar y que no deben quedarse en el plan post-contingencia, ¿correcto, Pedro? Y eso es difícil.
generarnos la disciplina operacional de probar nuestras cadenas de suministro de tanto en tanto para asegurarnos de que estemos preparados para situaciones de contingencia es difícil. Pero no estamos solos. Creo que el mensaje de optimismo que podemos sacar de este conversatorio es que tenemos que hablar más. Entre mineras, entre proveedores y sobre todo entre proveedores y mineras. Entonces yo les agradezco muchísimo, Javier, Pedro, Juan, Jean Flavio, por todas sus palabras y espero, estimados oyentes, que este conversatorio les haya dejado algunos granitos de arena que implementar en sus respectivos negocios. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. Muy bien, continuando con el programa, ahora vamos a tener a Ricardo Andújar. Ricardo Andújar es gerente de logística en Minsur y él también nos va a hablar acerca de la experiencia de la cadena de abastecimiento en el marco de ICMM. Adelante, Ricardo. Buenas tardes con todos. Interesante, primero agradecer, Ángel, a todo el comité por haberme pedido esta participación. Yo me he quedado un poco, digamos, tratando de escuchar todo lo que acaban de decir, que ha sido lo más crítico que habíamos pasado nosotros después de mucho tiempo. Nosotros somos grandes porque nuestros proveedores son grandes y la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Por eso nuestros proveedores son lo más importante para nosotros. Algunas reflexiones de la anterior era, nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor. Eso es lo que hacemos en Minsur. Y lo que decía Jean Flavio, a la comunidad que se refería era que no se imaginan el orgullo que sentimos cuando se acercan personas a tomar la mina y sale la comunidad con la que trabajamos día a día a defendernos. Y gracias a su participación se evitó que hicieran incursión en nuestra mina. Lo otro que dijeron es el just in time fue reemplazado por el just in case. Teníamos bombonas de cal que se supone que son para llevar y dejar cal, combustible y otras cosas. Y lo que tuvimos que hacer es subirlas y dejarlas porque no sabíamos cuándo podía volver a parar las cosas. Y cuando empezaron a parar las cosas, nosotros utilizamos todos nuestros recursos para estar al máximo tiempo de poder trabajar con continuidad, ¿no? Llegábamos todos los días, ¿cuántos días de inventario teníamos? No solamente de inventario, sino de comida. Llegar a ese nivel, casi de guerra, ¿no? ¿Para cuántos días? Ral nos preguntaba todos los días, ¿y cuántos días tenemos? Y vivíamos así. Y aún así, salimos bien. Y claro, nos ayudó porque antes veníamos del COVID. Y acá surge lo que acaban de decir. En el COVID, nosotros tuvimos grandes problemas. ¿Y recuerdan ustedes cuando surgió el COVID y los mercados, la gente se peleaba por papel higiénico? Nosotros peleábamos en las mineras y toda la industria por pruebas. Nos peleábamos innecesariamente por cosas que podíamos manejar mejor. Ya habíamos tenido experiencia y tenemos que tener mucho cuidado a futuro, porque una oportunidad cuando teníamos que hacer evacuaciones, habíamos contratado helicópteros y nos ganaban los helicópteros. Peleábamos por máquinas de oxígeno, porque estábamos deseosos de tratar de atender a las comunidades para resolver, pero creo que siempre falta este detalle de tener más trabajo en equipo con las otras mineras, ¿no? Incluso, como algunas mineras se quedaron sin mover su concentrado, nos quitaban los conductores de transporte concentrado. Se los llevaban por 2 o 3 meses porque tenían que mover su concentrado. ¿Se imaginan tener que lidiar con grandes empresas mineras porque se llevaban nuestros conductores? Y ustedes saben que un camión sin conductor no funciona. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo a resolver. Durante las exposiciones del Perumín, justo estoy cerrando y por eso he recopilado todo lo que hemos venido viendo, tengo algunas coincidencias que son muy gratas. Todos decimos que gestionamos alrededor de las personas al centro de las decisiones. Hablamos de mejor planeta para vivir, trabajo en confianza, armonía, prosperidad con las comunidades, tolerancia cero con la corrupción y 0 accidentes. Y algo que me gustó mucho, muchas hablaron del talento. Y el talento son todos ustedes, son todos nosotros para que esto pudiera salir
tener empresas de primer nivel. Y todas estas cosas vienen por el tema de tener guías para poder trabajar bien, trabajar oportunamente, trabajar con la gente. Y por eso las normas del ICMM, que nosotros ya la tenemos, el Coppermark, que lo vamos a tener pronto en Mar Cobre, recuerden que iniciamos operaciones el año pasado, son muy importantes. Pero más importante que eso es nosotros tener el espíritu de que vamos a cumplir, no solamente por cumplir los documentos. Yo les cuento una anécdota, porque parte de mi experiencia son las reflexiones, ¿no? Hace muchos años, en el 92, hubo una licitación en la que yo ayudé a hacer, en el 92, me acuerdo que en Lotus, en 1, 2, 3, y en esa vez ganaba un proveedor extranjero, y al proveedor peruano no ganaba, estaba más caro. Y entonces para mí era muy fácil llevar el informe a la gerencia, a Eduardo Santisteban en ese entonces, y decirle quién se llevaba el paquete completo. Y él me tomaba los papeles y me decía, ya los revisé, tómate el día y mañana vuelves a darme tu alcance final. Y yo decía, ¿qué me habrá querido decir? Yo volví a revisar y decía, oye, gana la otra compañía. Y él me dijo, es que no estás considerando algunas variables importantes antes de ICMM. La variable importante es que esa empresa es peruana. Y que si esa empresa tú no le compras, en este entonces éramos la única minera que había, ¿quién le va a comprar? Va a caer. Y cuando se te cierra el mercado por las cuestiones que surgían políticas, ¿a quién le vas a comprar? Y después el ICM viene diciendo que tenemos que valorar. Muchas veces cuando hacemos competencia, de repente nos sale más fácil quizás comprar en China, más barato. Y las familias que dependen de esa empresa y la industria peruana que se tiene que desarrollar en base a experiencia, trabajo e inversión, ¿cómo la vemos? Por eso es importante en estas plantillas que usamos nosotros para evaluar las empresas, tener cuidado de cómo y a quién escogemos, teniendo como referencia que somos la línea de apoyo para las empresas nacionales. Yo quiero agradecerle a Caterina y a Bruno porque me hicieron más fácil la tarea. Hablaron de lo que era ICMM, hablaron de lo que era el Coppermark, y todo eso no es parte de mi exposición, sino las experiencias. Pero yo quería retroceder un poquito más, porque muchas veces, yo les cuento, soy profesor de la maestría de Supply Chain de la Universidad del Pacífico, me preguntan, oye, siempre dicen que el cobre, que por aquí, que el oro, que somos mineros. Y yo les digo a mis alumnos, y fíjense esas cifras. Esto es información del Banco Central de Reserva. No la hemos inventado nosotros. Ustedes entran aquí y bajan la información. No tienen que copiar de nadie. Y es un ejercicio que yo le dejo a mis alumnos, siempre. Háblenme de las exportaciones y es el cuadro número 67. Es decir, ustedes entran a esta página, van a la 67 y se bajan este Excel. Bueno, hay que trabajarlo un poquito porque está por mes. Y fíjense ustedes, nosotros, como peruanos, exportamos al año, el 2022, 65.800 millones de dólares, de los cuales el 73%, casi todos los años, es de productos tradicionales y el 27% de los no tradicionales. En ambos tenemos un componente minero que está compuesto por los números que he pintado en azul. Es decir, el año pasado el 59% fue producto de la minería. Y este año, al cierre de junio, números del BCR es el 65%. Es decir, el 65% de nuestras exportaciones vienen de nuestro trabajo. Y no estoy hablando como minero, estoy hablando como proveedores y mineros, porque lo hacemos juntos. Sin ustedes no iríamos a ninguna parte. Eso es lo importante. Evidentemente, estos números, que curiosamente lo aprendí en Chile, se lo enseñan en el colegio, a obtener la información. Yo a veces escucho en las presentaciones que ha habido que hablan de 63, hablan otros de números diferentes a estos. Estos son los números, son cálculos hechos con la base de datos del BCR. Un poco hablando del ICMM, ¿en qué cancha jugamos? Yo les cuento, este pie
que está en esta dirección tampoco la he creado yo. Ustedes entran a esta dirección y pueden ver las 20 empresas mineras más grandes del mundo. Y yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes se ponen a pensar en las empresas, 10, las aerolíneas más grandes del mundo, ¿operan en el Perú? Las textiles 10 más grandes del mundo operan en el Perú. Escojan ustedes la industria y se van a dar cuenta que no. Pero cuando yo reviso los 10 primeros, aquí hay casi todos participan en el Perú. Es por eso que nosotros jugamos en la Champions League, porque tenemos en participación a las empresas más importantes del mundo, que gracias a las condiciones geológicas del Perú podemos hacerlo. Y no como algún bromista decía en la televisión, si tanto les gustan las minas, ¿por qué no hay minas en La Molina? Por ignorancia. Es por esta razón que nosotros tenemos protocolos tan importantes como el ICM o como el Copper Mark o como el Molybdeno Mark también. Ahora vamos a ver un poco más profundo lo que es la tabla número 67, creo que dice ahí, 60. Esa 68 que me dice, ya Ricardo, estos son los productos tradicionales. ¿Dónde está la plata? Y cuando ustedes se ponen a revisar, el 47% de nuestras salidas es cobre y el 21% es oro. El 1%, que es significativo, no en cantidad, el único somos nosotros como Minsur. Pero si ustedes ven este 47%, se dan cuenta lo que nosotros sabemos, que el cobre es lo que nos da vida. 47% de nuestra billetera de los productos tradicionales pertenecen al cobre y el 21% del oro. Un poco les cuento la historia. El cobre, ustedes ya han visto en las diferentes presentaciones quién la produce, pero ¿quién la compra? En su gran mayoría la compra China. Si China estornuda, nosotros nos resfriamos. Más bien el oro sí está más diversificado, pero el oro tiene otros problemas. No es producido por minas grandes en su totalidad. Son muchos y demasiados, e incluso en Puno ustedes saben que sale el oro y no se registra todo porque hay mucho oro que se va por Bolivia. Ahora quiero hacer, y también esto de acá no lo he inventado yo, quiero ver el mercado. A mí me enseñaron cuando estudié en ESAN que hay que ver de qué estamos hablando. Y acá estamos conversando sobre el petróleo. El precio, no es el precio, es el volumen de mercado del petróleo, es 2.1 trillones de dólares. Y está comparado con los 10 metales más importantes, el hierro, el oro y el cobre. Evidentemente el petróleo es su fuente de energía para el transporte, pero esto va a cambiar. La electromovilidad va a permitir que el crecimiento del cobre y de otros metales como el litio en las baterías se incremente. Entonces, se los enseño yo a mis alumnos para que tengan una idea del tamaño del mercado de lo que estamos hablando. Vamos al cobre, también de la misma fuente. Los productores de cobre más grandes del mundo. ¿Quién es? Chile, y le sigue Perú. Este es al 2021 el estimado, es el último cuadro que Elements lo ha publicado. Entonces, aquí también nos refleja, o sea, no solamente significa que el Perú vive mucho del cobre y del oro, sino aquí nos dice que el cobre, incluso, somos jugadores de clase mundial. Y lo bueno es que tenemos más cobre, pero necesitamos desarrollarlo. Necesitamos hacer inversiones para seguir produciendo y por eso es que en la reunión de ayer los CEOs hablaban de poder hacer más porque tenemos prospectos y tenemos que liberar todo lo que le impide que esto salga. Estas son las 8 minas de cobre más grandes del mundo, también de la misma fuente. Fíjense ustedes, Cerro Verde, Antamina y Las Bambas. Lo de Cerro Verde me van a decir, Cerro Verde ya creció. Pero esto es un dato nada más. Es un dato creo que está al 2021. Esto va cambiando, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta acá que las minas más grandes figuran entre las 8 mineras de cobre. El oro.
Este es el tamaño de todo el oro. Y Perú está acá. O sea, también somos jugadores importantes en el oro. Estos dos metales, además de toda la minería que va sumando, son los más importantes y los que tenemos nosotros que enseñarle a nuestros hijos, que ahora es un poco difícil porque casi nadie quiere trabajar en minería. Y se los digo porque a pesar que yo enseño en la maestría, el 80% no sabe estos datos. Y cuando yo les digo que hay posibilidad de trabajar en minería, me dicen, no, en la mina no. Entonces no sabemos aprovechar el potencial que tenemos. En Chile, desde que salen del colegio y en la universidad, ya saben de logística minera. Y la logística minera, como ustedes saben, es una logística nicho. No es que sea más difícil ni más fácil, es diferente. Y tenemos a los mejores proveedores que nos atienden para poder continuar con las operaciones. Esta es la división minera Breca. Esto lo presentaron en la mañana. Mario lo hizo. Me he tomado la libertad de tomar su plantilla. Es donde tenemos las operaciones. Insur, Marcobre, Taboca, Raura. Marcobre inició operaciones el año pasado. Acá hay una foto. A veces me dicen, toman fotos y no dicen de dónde son. Esta foto es de Pucamarca. Es un colaborador nuestro con la bandera. Y ese nevado, ese volcán, ¿saben cuál es? El Tacora. ¿Saben dónde está el Tacora? En Chile. Esta mina, gracias a Dios, ustedes cruzan unos cuantos metros, es más, ahí dice prohibido pasar la frontera. Hemos encontrado oro ahí y estamos haciendo una operación brillante, es una operación muy, muy moderna. Esto es Insur, Taboca, Raura y Marcobre, división minera Breca, cuya dirección logística está a cargo de Ralph y estamos trabajando fuerte para poder hacer lo que todos hacen, trabajar juntos con todas las mineras para poder conversar con ustedes, para poder ser identificados solo con algunas personas para poder ver el potencial que tenemos de tener la sinergia que todos utilizan. Este es un poco, no lo tengo que explicar, ya lo hablaron, solamente lo menciono acá porque somos la primera empresa peruana miembro del Consejo Internacional de Minería y Metales. En el Coppermark también hay una empresa peruana Condestable que tiene el Coppermark. Muy pronto nosotros también la vamos a tomar. Este es otro dato de la plantilla que presentó Mario. Es 1.3 billones de dólares al año que nuestro equipo logístico administra. 1 millón pertenece a Perú. La diferencia es en Brasil. Y acá están los datos que ya mostró en la mañana y que solamente quiero recalcar este dato que nos da mucho orgullo. 328 pymes trabajan con nosotros. Esto de acá, el trabajo concienzudo en este punto resultó en la defensa de los antauteños de nuestra mina, porque trabajamos de la mano con la comunidad. Alguien hablaba del 80% del concentrado, en Raura el 100% del concentrado lo movemos con la comunidad. En San Rafael con las regionales. Esta es una lámina en la que me voy a detener un rato. Dice, trabajamos guiados por un propósito trascendente. Este propósito trascendente no es del grupo, no es de la división minera, es del grupo Breca. Queremos trascender como empresa. Por eso gestionamos alrededor de la persona. Y lo que nosotros hacemos en la minera es mejoramos la vida transformando minerales en bienestar. Cuando yo le enseño a mis alumnos, siempre me preguntan, ¿el bienestar de quién? ¿De ustedes? No. Este es el bienestar de todos, colaboradores, comunidades, proveedores, de la gente de a pie, de todo el Perú. Tenemos que trabajar buscando el bienestar de todos. ¿Qué tipo de bienestar? Me preguntan. Bienestar emocional, bienestar económico, bienestar de medio ambiente. Hacerles sentir a ellos que trabajamos siguiendo este mensaje. Mejoramos la vida, nuestro propósito, transformamos minerales en bienestar. Yo les cuento una anécdota.
Durante el bloqueo que hubo y que han contado el grupo anterior, teníamos que movilizar cosas constantemente, esperando la noche. Pero había un ítem que era movilizar agua. Nosotros muestreamos los ríos para tener control de que todo va bien, no solamente por nosotros, sino por los que están alrededor, y tenemos que llevarlo a un laboratorio a medirlo, a sacarle los análisis. Pero solamente lo podemos hacer dentro de las 24 horas. Si llegamos después de las 24 horas, la muestra ya no sirve. Nosotros recibimos la instrucción de que teníamos que hacer todo lo posible. Y movíamos coolers por camionetas, hacían transbordo de camioneta a camioneta, siempre en forma segura, con la finalidad de seguir cuidando la calidad de agua que está en las comunidades. ¿Eso da producción? ¿No? Eso lo que nos da es que ellos entiendan que trabajamos para la comunidad, que es importante tanto para ellos como para nosotros el cuidado del agua. Crecemos juntos, Miguel Arancibia. Miguel está con nosotros, él presentó, todavía no dan los resultados, ¿no, Miguel? Estamos esperando. Miguel es de las personas que no solamente busca relacionar a la comunidad, sino va hacia ellas, conversa, levantó información. ¿Y saben qué es lo que encontró? Que nuestros proveedores, cuando contratan a un proveedor para comidas, para cualquier cosa, se demoran en pagarles. Y Mario nos había dicho que a las comunidades nosotros le pagamos 15 días como máximo, para que tengan flujo de capital. Y ellos no recibían. Y cuando les preguntaba, Miguel les preguntaba, ¿y cómo hacen? Les mostraban hojas de papel, así como en el mercado. ¿Y saben qué? Y WhatsApp, pues ustedes saben que todo el mundo tiene WhatsApp. Y de WhatsApp le decían, quiero 20, quiero 30, no sé, menús. Para la próxima semana quiero toda la semana que me alcances 50 menús. Y faltando 2 días le decían, no, ¿sabes qué? Van a hacer menos, van a hacer más. Se volvían locos ellos. Y claro, necesitaban una herramienta que les permita esa ayuda, no solamente para atender el servicio, sino después para cobrar. Y se demoraban en pagarles. Esta herramienta, diseñada por Miguel de la mano con la comunidad, permitió que ellos le dieran las gracias diciendo, ahora tengo una herramienta, un app, que se bajan y saben cuánto tiene que... Y por ahí salen los pedidos, cuántos pedidos, para qué día, toda la información sale ahí. Y lo más complicado para ellos, que hacían sus hojitas para cobrar, sus facturas, salen automático. Ellos apretan un botón y sale y se envía. Y detrás de todos ellos, ¿quién está viendo esto? Nosotros, el equipo de Miguel, el equipo de Mario. Está viendo cómo es que están las deudas para que se paguen pronto. Porque no solamente es darles trabajo, sino que pagarles a tiempo para que pueda circular el dinero. Por eso que Crecemos Juntos está ayudando a través de la tecnología e innovación a mejorar la calidad de vida, bienestar, lo que hablamos hace un rato, de nuestros emprendedores locales de la comunidad de Antauta y ojalá pronto a más comunidades del Perú. El sueño de Miguel es que otras empresas mineras tomen esta herramienta que ya la ha diseñado. ¿Para qué? Para que juntos puedan sentir que fluye la comunicación que tanto desean los proveedores de nuestros proveedores. Es una herramienta muy, muy buena. Acá hay una copia de una de las pantallas. Y ahora les voy a contar otra experiencia no muy grata. No me puedo acercar, no me dieron el micro, pero desde acá voy a intentar leer. En el año 2021, la minería estuvo muy, pero muy golpeada. Ya en la mañana de hoy hablaron que lo más importante, no solamente en la mañana, ayer también, es la gente, el cómo la transportamos, que esté segura. Así como transportamos bienes, así como transportamos insumos químicos, así como transportamos concentrados, lo más importante es el transportar la gente, porque es la gente la que hace el trabajo. Lamentablemente, en junio, tuvimos un primer accidente donde murieron 26 personas de la compañía minera Ares. Un mes después, pocos tiempos después, recibí una llamada, porque como ustedes sabrán, es Servicios Generales la que se encarga de transportar a la gente.
Nosotros le damos un contrato y se hace el contrato. El directorio de la compañía dijo, eso no me puede pasar. Nos pasó a nosotros, no, le pasó a otra minera. Esto no nos puede pasar. E inmediatamente empezamos a buscar cómo hacer para que esto no nos pase. Y usamos el ICMM. Nos fuimos a conocer a nuestros proveedores y buscamos un proveedor en el mercado, de los que hay, para que pudiera darnos este servicio. Meses después, otro accidente que murieron 26 personas en un bus en el que iban trabajadores de contratas, que para nosotros es igual, vida es vida, y fallecieron. Y nosotros empezamos a hacer cambios, y acá está el gráfico de Ocinermin de cómo había variado fuertemente los accidentes por este tema. Y también lo tocaron en la mañana. La compañía nombró 10 riesgos en todas las unidades mineras. Había caída de rocas, electrificación, etcétera, etcétera. Pero la número 1 es el transporte personal. La número 2, el transporte. Teníamos que cuidar ambas con mucho cuidado, buscar proveedores de mucho cuidado. Y entonces nos fuimos a buscar a un socio estratégico. Cruz del Sur fue el socio estratégico que aceptó el reto de llevar con seguridad a nuestros trabajadores. Y ICMM te dice, ya conoces a tu proveedor, estate con él, y luego ve por el proveedor de su proveedor. Yo en mi ignorancia no sabía, pensé que ellos compraban buses y se lo hacían trabajar. Y cuando voy con ellos y me pensé que me iban a decir que su segundo proveedor era combustible, llantas, no sé. Me dijo, yo compro el chasis y compro el carrozado. Y escojo entre la gama que hay. Me dije, yo quiero conocer esa gama. Y entonces me fue a ver a todos los carroceros. A todos los chasis. Eso es fácil porque está Volvo, Scania, Mercedes, o sea, son marcas reconocidas. Pero pusimos un estándar. ¿Qué estándar queríamos? Y seguido de eso, el carrocero. El carrocero es el que pone toda la parte de la carrocería para tener un viaje seguro. Asientos, todos los asientos, con 3 puntos de seguridad. Una cosa importante, yo no sé si ustedes conocen los buses tienen 2-2, es decir, dos asientos a la izquierda, 2 asientos a la derecha. Cuando fuimos a ver, cuando tú te sientas en esos asientos y pones el codo, antes que el que está a tu derecha, ya le ganaste el codo. No es cómodo. Y lo que nosotros queríamos, además de seguridad, era confort. Y entonces nos fuimos por el 2-1. ¿Y qué creen? Es más caro. Y la compañía me dijo aprobado. Queríamos el confort, o sea que el trabajador cuando suba cómodo, además de seguro, y cuando baje también lo haga. Ese es el estándar. Otra novedad que tuvimos nosotros fue que habían ómnibus de 2 pisos. Yo no sabía si los ómnibus de 2 pisos eran buenos o malos, eran ómnibus de 2 pisos. De hecho, si alguna vez subí, me iba al segundo piso. Y de hecho alguien me dijo, oye, en Europa hay de 2 pisos, pero nuestras carreteras no están en Europa. ¿Qué pasó? Cuando fuimos a estudiar, nos dijeron de que el grado de accidentabilidad, o sea, la probabilidad que haya un accidente era igual. No me preocupó mucho. Pero alguien dijo, pero sí, si en caso hay un accidente, la mayor probabilidad de accidente o de daño es en el segundo piso, porque están más arriba y porque tienen una serie de controles diferentes. Es más, el conductor también está a un nivel más abajo. Recuerden, la semana pasada Morales de 2 pisos se estrelló, quien murió fue el conductor porque chocó contra el camión. Entonces nosotros evaluamos y era un poco más caro. Y nuevamente la gerencia me dijo, no hay problema, cambiamos todo por 1 piso. Oye, pero no esperamos accidentarnos, nadie espera accidentarse. Pero si en caso, Dios no quiera, sucede, porque a veces no depende de ellos, sino depende de los que circulan por la misma carretera, es que decidimos que todos nuestros buses sean de 1 piso. Más allá, nos fuimos más allá de eso. Cuando le dije a nuestro proveedor, oye, ya vi estándar como es acá, ¿quién más transporta gente? Bueno, ¿qué país está cercano? Antes vimos que Chile era minero, está al lado de acá, y nos fuimos a Chile. Sacamos una cita con un proveedor chileno que tenía 4 veces más carros que cualquiera de los que tenemos en Perú. No íbamos a buscar competencia, ¿qué íbamos a buscar? ¿Quién lo puede hacer o quién está haciendo algo diferente a nosotros? Nos fuimos con Ralph y empezamos a ver que nuestro nivel de seguridad era bastante bueno, pero siempre hay cosas que aprender.
Hay una gran diferencia entre el transporte público provincial y el transporte institucional. Ustedes lo saben. La industria provincial, de transporte provincial, es costo. Y lo vivimos todos los días. Se ven en la calle, la gente se sube a cualquier carro sin saber a lo que se sube, lo que quiere es movilizarse. En el transporte provincial es eso. En el transporte institucional es diferente. Lo marcan en la mayoría de los casos las mineras. Y por eso tenemos un control muy estricto. Y nos fuimos más allá. Durante varios meses, e incluso después de lo que han contado el grupo anterior, he conversado con los conductores. Y alguien me dijo, oye, ¿qué haces conversando con los conductores? Es que el conductor es el que lleva la última línea. Al conductor tú le puedes poner el camión o el bus con la mayor tecnología. Y tienes que tener ese contacto con el conductor para ver cómo le va. Alguien hablaba de la arrogancia. A veces llega el conductor y no lo tratan como deberían tratarlo. Lo tratan porque le dicen, ha venido el chofer. No son choferes, son profesionales, conductores. Y llevan, en el caso de los buses, a nuestras vidas, a nuestra gente. Y en el caso del transporte de materiales, como decían también, si pasa algo, si se pierde, se roban, no es que no es tan importante. El seguro lo cubre, se repara, pero la vida del conductor no. Y entonces estoy ahora en un periplo que terminó hace poco de conversar con los conductores, escucharlos, sentir qué es lo que sienten, qué podemos mejorar. Los conductores nuestros, en nuestros transportes, tanto de personal como de materiales, llevan relojes. Al comienzo no se imaginan el problema que se hacían con los relojes. Decían, no, estás invadiendo mi privacidad, hasta que se dan cuenta que es importante, porque mide la calidad del sueño. Si no tienen 7 horas, no manejan. Otro tema, todos nuestros buses y todos nuestros camiones tienen cámaras. Las cámaras no son para mirar qué están haciendo, es para mirar cómo lo están haciendo y tratar de mejorar. Yo no sé si les ha pasado, pero yo salía de una pichanga y llegaba a mi casa y le decía a mis hijos, me jugó un partidazo, 3 goles, mentira, no había metido ninguno. Pero cuando tú ves el programa y ves que alguien ha firmado el partido, te dices, oye, qué mal juego. En algunos casos seguro, qué bien juego. Esas filmaciones le sirven al conductor para aprender. Ellos no se dan cuenta. Ellos no sienten. Hasta que ven cómo se dan, y les damos estadísticas. Ellos terminan y empiezan a ver, corrí aquí, no corrí acá. Mi calidad de sueño de todos los días. Cuidan y van reclamando. Bueno, se me acabó el tiempo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. De verdad, muchas gracias por su atención. Nos queda el espacio para Sierra Gorda. Sierra Gorda nos va a hablar de robótica en almacén aplicada a conteos cíclicos y tenemos con nosotros a Juan Castillo, él es gerente de logística e inventarios. Sierra Gorda, adelante Juan. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darse el tiempo e interés en el tema que le voy a presentar, robótica en bodega para conteos cíclicos, así que también gracias a la organización Perumin para invitarnos a nuestra minera Sierra Gorda a esta convención. Juan Castillo, mi nombre, gerente de logística e inventario y represento a Minera Sierra Gorda. Y antes de empezar con la presentación, quiero comentarles un poco qué es lo que es Minera Sierra Gorda. Minera Sierra Gorda está ubicada en Chile, está en la segunda región de Antofagasta, a 1.600 metros de altura prácticamente, tiene un clima bastante bueno en comparación con otras faenas mineras. Y sus dueños son nacionalidad polaco y australiano. En Polonia la empresa es KGHM con un 55% de la propiedad y Australia South 32 con un 45%. ¿Qué más le puedo contar? Sierra Gorda, sus productos finales son concentrado de cobre y molibdeno, es una mina a rajo abierto y esos productos finales van directamente a puerto por transporte, por logística terrestre, a través de tren y camión. Bueno, nosotros nos consideramos una minera pionera en baja ley. Nuestras leyes bordean entre 0,35 y 0,3. Eso en Chile es muy bajo.
en algunas compañías mineras es considerado incluso como lastre. Entonces nosotros siempre tenemos que estar trabajando en la mejora continua de los procesos para poder ser cada vez más eficientes y lograr resultados exitosos. Y como dato también les quiero compartir que durante el periodo de pandemia, un periodo que me imagino que todos somos acá logísticos, estresante para todos, algo muy incierto, nuestra compañía alcanzó el C1, el tercer C1 más importante a nivel Chile. Este C1 fue de $0.76 la libra, entonces ese fue el segundo más bajo. Así que eso también va en línea con lo que les estoy comentando. Nuestra minera se caracteriza por ser eficiente e innovadora, ¿ya? Ahí sí. Y quiero partir mi presentación mostrándole la imagen de un corazón. ¿Y por qué lo quise ilustrar como un corazón? Porque toda compañía, independiente que sea minera, ¿no?, tiene que mantener este corazón latiendo. Y el área de bodega se encarga de suministrar los materiales para que este corazón no se detenga. Suministra bienes y servicios y da salud y bienestar. Nutre el mantenimiento operacional, brinda continuidad operacional. En la operación de bodega se administran materiales con criticidad A, B y C. La criticidad A significa que la compañía pudiese detenerse completamente si el material no está. Entonces, eso es sumamente relevante para nosotros porque tenemos que velar que la exactitud de inventario, que lo que dice el sistema, el ERP de cada compañía, sea real con lo que está en terreno. Entonces, nosotros, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Dado que cualquier compañía, en este caso minera, tiene alto número de transacciones. Y esa es la pregunta que les dejo acá. ¿Cómo nosotros nos hacemos cargo de mantener esa exactitud de inventario? Y le quiero dar también un poco más de información para que entremos en contexto y dimensionar nuestra compañía minera y los números que trabaja. El título se llama Aumento de Productividad, puesto que cada vez nosotros tenemos que ser más productivos, dado que cada año es más desafiante para nosotros. El inventario de la compañía ha evolucionado, posicionando en el año 2018 a la fecha, en $170 millones. Eso es lo que administra nuestra área en materiales, ya sea sobredimensionados o sea materiales normales. Y estos se almacenan en 7 bodegas, o digamos 2 bodegas principales, que es planta y mina, y los demás son patios. Un patio un poco más condicionado, que es como una bodega interior, pero con un estándar un poco menor. Y los otros son patios, son terrenos cercados, donde se almacenan materiales que pueden estar al aire libre y las condiciones externas como el polvo, el agua, la tierra, no le afectan. Los códigos de stock. Acá tenemos también una evolución creciente en los años con la rotación. Estos son los códigos de stock que rotan. Y el último número que tenemos más actualizado son 26.000 SKU que van rotando año a año. Entonces igual es un número bastante grande. Los procesos, esos son nuestros procesos de bodega. Los procesos de bodega son recepción, almacenamiento, despacho, movimiento interno de materiales, conteo cíclico, que es el tema que estamos tratando, y preservación. Muchas compañías mineras externalizan algunos servicios. A veces externalizan el proceso de bodega. Nosotros lo tenemos internalizado, son personas de Sierra Gorda. Y externalizan el proceso de preservación de materiales. Nosotros lo tenemos internalizado. Externalizan el proceso de conteo cíclico. Contratan a compañías auditoras para verificar que lo que está en terreno cuadre con el sistema. Nosotros hacemos todo eso de manera interna. Entonces, podemos hablar de 2 tipos de productividad. Una productividad estándar, donde los procesos externalizados que le acabo de nombrar no se consideran, y una productividad superada, que es los procesos que cualquier compañía puede internalizar. Y la productividad. ¿Cómo se mide la productividad en Chile?
¿ya? La productividad, netamente los procesos de bodega que le acabo de mencionar, dividido por el número de operadores de bodega. Y el último número más actualizado en Chile, la productividad en minería, es de 2.377 líneas promedio por operador. Nosotros estamos sobre las 3.000. Somos la compañía minera más productiva en términos de operación de bodega. ¿Y eso cómo lo logramos? Se lo voy a mostrar a continuación. A través de una planificación estratégica, a través de una visión de futuro. Nosotros comenzamos con este proyecto el año 2018 y terminamos el año 2019. Partimos por un paso 1, que es netamente la implementación de un sistema de administración de bodega WMS al ERP que manejamos. Nosotros trabajamos con GD Edwards. Y los que probablemente algunos de ustedes trabajen con GD Edwards, es un sistema súper poco customizable. Cuesta mucho hacer mejora en comparación con un sistema SAP que tiene incluido el módulo WMS, que basta con activar un flag y se activa el módulo. Acá tuvimos que diseñarlo. Y nos dejó harto aprendizaje que les puedo compartir. Uno de los aprendizajes, que lo dicen los textos, dicen los libros, es que tenemos que involucrar desde un principio a la línea de operación, a las personas que van a trabajar con esta implementación, con este sistema de administración de bodega. Porque si no se les encanta desde un principio, ellos son los primeros que van a ser reacios a utilizarlo. No van a ver los beneficios, no van a ver cómo lo ayuda a ellos en su trabajo. Y eso a nosotros nos costó mucho. Y también involucrar a toda la compañía sobre estos tipos de implementaciones tan importantes. Porque si hay un área que no se considera, esa área perfectamente puede votar este proyecto, puesto que cualquier cambio, mínimo que sea, puede impactar grotescamente en su información. En esto nos demoramos nosotros 2 años, 2018-2019. Lo implementamos con un poco de rechazo, por así decirlo, puesto que el sistema WMS no venía a optimizar tiempos. Lo que hizo este sistema puso control a las etapas de los procesos de bodega. Incluso puso más pasos de lo que uno estaba acostumbrado a trabajar sin ese sistema. Entonces, me pueden imaginar que debe haber sido muy difícil manejar esto. Pero el paso 2, llevamos a una implementación a través de tecnología RFID. Estos TAC que tienen antena, que emiten señal y puede capturar uno la información. Y implementamos las handheld, ¿ya? Estas pistolas que por lo general usa el retail, nosotros las usamos en minería, y redujo las etapas de los pasos a paso que este sistema WMS había impuesto. Entonces, por ejemplo, de un proceso de recepción de 10 pasos, podíamos hacerlo en 3. Y ahí ya nuestra gente empezó a ver los beneficios, pero en el año 3. Y cuando ya lo veíamos motivado, dijimos, ya, ¿qué más podemos hacer para ser más productivos? Y nos pusimos un desafío de estandarizar nuestra bodega, estandarizar nuestros interiores de bodega y nuestros patios, que todo tenga un mismo orden, unificar las ubicaciones, porque veíamos que un material, un código de stock, estaba dentro del interior, pero también estaba en otro lado. Y eso era pérdida de tiempo, porque si tú vas a buscar algo y necesitas 3 cantidades, pero 2 ahí adentro y 1 afuera, toma tiempo, optimizamos. Entonces, y también dio mayor orden, porque al momento de hacer inventario, uno tiene espacio para caminar. Antiguamente, dado que teníamos gran cantidad de inventario, estaban bien colapsadas nuestras bodegas. Y el paso 4 y final, puede decir, ya, ok, vamos acá. ¿Qué más podemos hacer? Y acá nosotros implementamos este operador robótico autónomo, del cual le resta el trabajo del conteo cíclico al operador, ya no lo hace dentro de los interiores, sino que este robot sale a contar las veces que uno quiera enviarlo a contar. Y eso lo contrasta a través de estos TAC RFID que le acabo de nombrar y verifica con el sistema. Si la información coincide, mandamos el resultado al sistema e ingresamos las transacciones. Si es que hay alguna diferencia, vamos, revisamos,
Vemos por qué no está la diferencia, quizás al momento de recepcionar un material no se ingresó, o al momento de despachar no se despachó. Pueden haber distintas situaciones, o a lo mejor el TAC no está emitiendo señal. Pueden haber distintos motivos por qué se ocurre la diferencia. Pero bueno, aquí lo más importante también de todo es la disciplina operacional. Una operación de bodega sin disciplina operacional siempre va a estar descuadrada, siempre, independiente de los esfuerzos que uno haga. Y acá está el hito. Logramos un hito en minería chilena y a nivel sudamericano, puesto que es el primer robot que funciona de forma autónoma y es un aporte a la minería. Entonces, fuimos reconocidos por minería chilena y los beneficios se pueden visualizar por sí solos. Antiguamente nos demorábamos 12 horas, un turno completo, en que un operador cuente todos estos 2.600 códigos que están dentro de ese interior de una bodega. Y además las maquinarias que tenía que utilizar para poder subir, bajar material, verificar, abrir, volver a dejarla en espacio. Entonces, de 12 horas pasamos a 12 minutos. Y esa HH que tenía ese operador se destinaron para otros procesos que abarcaban mayor tiempo, en este caso la preservación de materiales. Eso alarga la vida útil de los materiales. Bueno, y del riesgo. La seguridad también se vio beneficiada, puesto que al haber menos manipulación, hay menos riesgo de que se nos accidenten nuestros trabajadores. ¿Sí? Y la pregunta que les dejo acá a todos ustedes es, toma un poco de reflexión, ¿cuándo es el momento adecuado para poder inyectar tecnología a los procesos? ¿Y por qué les dejo esta reflexión, esta pregunta? Puesto que en las compañías mineras, por lo menos, les puedo dar mi apreciación, las cosas se quieren para mañana. Y a veces los resultados no son para mañana. Y eso uno lo tiene que transparentar. Son procesos tecnológicos que no están probados, que son pioneros. Entonces, es difícil a veces encantar a los dueños y pedirle presupuesto para invertir en esto. Y además que no es algo que va a tener el próximo año o en 6 meses, sino que va a ser mediano a largo plazo. Pero cuando existe el compromiso de innovar, cuando se muestra el resultado que se puede obtener, claro, hoy en día estamos mostrando un hito, pero fue todo un desafío, fueron años que costó implementar esto. Entonces, la reflexión se la dejo a ustedes, puesto que tienen que convencer a sus empresas, a sus jefes, en que no todos los proyectos, los beneficios son inmediatos. Es todo un proceso. La mejora continua de los procesos, a mediano o largo plazo, se obtienen grandes beneficios. Pero eso se lleva con dedicación, con entusiasmo, con motivación, con caída. Igual nos equivocamos varias veces y volver a retomar. Y finalmente tenemos estos resultados. También les quiero compartir un video que preparamos en Minera Sierra Gorda para presentarles a Sierra Bot y para que puedan ver cómo funciona de forma más explicativa, sin tanto detalle como se los comenté recién. Así que, si me ayudan allá a la organización, por favor. Me presento, mi nombre es Sierra Bot y es un gusto saludarlos. Hoy les mostraré mis funciones en nuestra bodega, el cual es optimizar la productividad operacional. Somos una compañía minera de baja ley ubicada en la región de Antofagasta, Chile, y que ha desarrollado una herramienta única en Latinoamérica, Sierra Bot. Sierra Bot es un operador robótico autónomo capaz de realizar conteos cíclicos y asegurar la exactitud de inventario con la ubicación precisa de cada material o insumo. Esta innovación nos ha permitido mejorar la productividad, la seguridad y la sustentabilidad en el proceso, optimizando el uso de recursos, reduciendo costos y generando valor para sus trabajadores y la compañía. ¿Cómo funciona? Sierra Bot utiliza sensores, cámaras y un software especializado para identificar, clasificar y registrar los ítems en bodega. Luego, envía la información en tiempo real al sistema de gestión de inventario, donde se puede verificar la disponibilidad, el estado y la ubicación de cada elemento. Los beneficios son múltiples. Reduce el tiempo de conteo de 12 horas a 12 minutos. Libera a los operadores de bodega de una tarea tediosa y riesgosa. Aumenta la precisión y la confiabilidad de los datos de inventario.
Sierra Bot es una muestra del compromiso de Minera Sierra Gorda SCM con la innovación y la mejora continua de la minería. Somos una empresa pionera en minería de baja ley, capaces de enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Así que ahí quedo atento a dudas o consultas.